Estados Unidos, en Texas, o andaba. Hans anda por Estados Unidos, en Texas, o andaba, aunque tenía ganas de quedarse a vivir. Por lo menos eso decía cuando mandó la última postal, hace como 2 años. En cuanto volvimos a Buenos Aires, mamá enganchó un laburo en un hospital. Trabaja demasiado y nos vemos poco. No es por la guita, yo también trabajo y más o menos nos arreglamos. Yo creo que trabaja mucho porque no quiere tener tiempo para pensar. Todavía le cuesta creer que vos no estés. Habla de vos con bronca, como si el infarto hubiera sido culpa tuya. A mí también a veces me da bronca no tenerte al lado para poder hablar con vos. A veces nos haces mucha falta, viejo. Después que pasó lo tuyo, en 10 días liquidamos lo poco que teníamos y nos fuimos a Buenos Aires. Yo terminé el primario en un colegio que tenía secundario, como vos querías. Las piedras todavía las tengo, pero no me dio por ese lado. Me dio por la medicina. Ya estoy en 3er año y ahora me presenté a una beca y me salió. Me voy a España. No sé muy bien qué voy a hacer cuando se me termine la beca. Puedo buscar trabajo en Europa o, no sé, volver a Buenos Aires si la cosa mejora. Me gustaría que me dijeras cómo hace uno para saber cuál es su lugar. Yo por ahora no lo tengo. Supongo que me voy a dar cuenta cuando esté en un lugar y no me pueda ir. Supongo que es así. Ya va a aparecer. Todavía tengo tiempo de encontrarlo. Bueno, pues así, brevemente, de una u otra forma, la forma en la que este joven se plantea ante la tumba de su padre, todos nos tenemos que poner frente a nosotros mismos para responder esto, ¿no? ¿Cuál es mi lugar en el mundo? ¿Qué es eso que yo soy? ¿Qué es lo que me toca aportar? Y cada uno ir encontrando su camino. Ahorita que nos vayamos metiendo a esta parte de las etapas y sobre todo en la etapa de la adolescencia y de la juventud, ¿no? Como ir adquiriendo más esta identidad personal que ya no depende de lo que nos dieron nuestros padres, sino que nos tenemos que poner cada uno frente a nosotros mismos para descubrir, ¿no? ¿Qué es aquello para lo que estamos, con qué contamos, cómo recuperar todo eso que somos y desplegar la vida? Y también quería yo, antes de meternos a esta parte de las tareas, ver que es fundamental encontrar nuestra misión y el sentido, ¿no? Desde dónde nos preguntamos, ¿cuál es mi lugar en el mundo? ¿Qué es eso que yo estoy llamado a hacer? Que me toca aportar, porque como seres humanos hay unas etapas en donde vamos recibiendo, pero luego hay otras en las que tenemos que dar. Y a mí me gusta mucho esta visión del Ikigai, que no nos vamos a meter como que profundamente en ello, sino simplemente retomar la necesidad de preguntarnos cuál es nuestra misión y cuál es nuestro sentido. Y el Ikigai conjunta, ¿no? Que ahí en donde descubro qué es lo que amo hacer, lo que el mundo necesita, por aquello que me pueden pagar o por lo que me reconocen y aquello en lo que soy bueno, pues puedo ir encontrando esa razón de ser, ¿no? Como este joven dentro del video también se fue planteando, desde las cosas que pues le gustaban, resonaban, las oportunidades que se van abriendo en la vida y que necesitamos enmarcar las tareas vitales pues de cada etapa, siempre sabiendo que hay
como un sentido mayor que cada uno tenemos que descubrir para poder realizar la propia existencia. Porque en esto que les decía de hay unas etapas en donde nos toca recibir y otras en donde nos toca entregar para transformar, es como si hay en algún momento donde nos tenemos que dar la vuelta y de eso que recibimos y que vamos a entregar el mundo, nos tenemos que ir sintiendo capaces y tener un autoconocimiento suficiente para que este giro se haga con mucha naturalidad y no nos sintamos que aquí hay algo de este pasado que quedó retenido. Y cuando queda retenido, identificarlo, trabajarlo, recuperar como el valor de esa tarea vital para que pueda estar bien plantado en mi presente y viendo hacia aquello que a mí me toca entregar al mundo. No podemos entender una vida humana realizada si solo sentimos que estamos aquí para recibir. Siempre hay este punto de inflexión en donde hay una etapa donde me toca como ser receptor y luego tengo que ir al mundo a ser agente. Si no, la realización del ser humano no se puede entender. Y de ahí que es fundamental que todos, ya sea para nuestra propia vida o los que acompañamos procesos formativos, podamos conocer estos principios básicos del desarrollo humano y poder ir bien logrando nuestra vida para irla encaminando. Y junto a ello es muy importante conocer que hay necesidades humanas que son fundamentales. La necesidad siempre es un estado de carencia, de escasez, de falta de algo, pero que esa misma carencia es como el motor, lo que nos moviliza a poder dar pues un siguiente paso, ponernos en búsqueda desde esa carencia y que eso es como el dinamismo que nos va a ir llevando por cada una de las etapas, ¿no? También en esta forma de crecimiento, ¿no? Que es como un espiral, pero que va hacia arriba, que es una espiral helicoidal. Podemos entender que cuando se completa la necesidad o la tarea vital de una etapa, vamos hacia otra y estamos como en este constante dinamismo de crecimiento, motivados e impulsados pues por estas necesidades que no hemos ido alcanzando. Y por eso se dice que las necesidades son tanto los motivadores naturales como los valores de fondo. Y para ello también es importante ver, a ver, a mí me sorprende mucho que con muchos de los pacientes que yo voy recibiendo en las generaciones de nuestros padres, de nuestros abuelos, se miraba solo como un tipo de necesidad y que tiene que ver principalmente con cubrir las necesidades fisiológicas, que no solo son las fisiológicas básicas, ¿no? Pero que también tienen que ver con comida, techo, protección, pero que al final tienen que ver con estas cuestiones un poco más materiales y que se enfocó mucho en atender esas necesidades humanas para darnos un sentido de seguridad externa, pero que a muchos no se les enseñó que hay las necesidades psicológicas y las necesidades de trascendencia, que son las que nos van a ir ayudando a que realmente experimentemos una plenitud en la vida. Cuando no se mira en una estructura familiar que hay necesidades psicológicas y de trascendencia, también hay una parte de nuestro desarrollo que queda ahí como truncado y que queda como este hueco que se vuelve un motivador a través de una necesidad que no ha sido cubierta para que la vayamos buscando, porque el ser humano también somos eso. Tenemos estas necesidades pues emocionales que tienen que ver con el apego, con el reconocimiento, con un sentido de seguridad y protección que no solo es de tener un techo, ¿no? Sino hasta de proteger
pues la dignidad, la integridad, la unicidad de cada persona. Y sí he visto pues que desde la forma en la que nos aproximamos a cada una de las tareas, especialmente cuando somos más pequeñitos, se enfoca mucho, ¿no? Tanto a la parte de las necesidades fisiológicas como a la necesidad de educación, pero hay muchas otras que se dejan de lado y que en cada una de las etapas voy a ir retomando. Y junto a este tema de de ir tendiendo hacia la realización, Maslow lo plantea desde la búsqueda de la autorrealización, ¿no? En donde, así como él plantea en esta pirámide, ¿no? Que vamos conquistando ciertas necesidades, pues así también las tareas de cada ciclo vital nos van llevando como a un nivel de desarrollo cada vez más amplio para que justo podamos realizarnos como seres humanos cumpliendo nuestra misión en la vida, desde aquello que estamos llamados a hacer, y para ello es fundamental este autoconocimiento. Ahora vamos a ver un pequeño video de las etapas de Erikson, que son como las que principalmente voy retomando. He hecho algunos ajustes, pero creo que en general pues es una teoría que es muy vigente porque habla sobre cómo en cada etapa hay una crisis y si se supera esa crisis se adquiere este valor o capacidad para ir afrontando la vida. Ahorita quito la publicidad. Listo. La teoría del desarrollo psicosocial de Erikson identifica 8 etapas por las que un individuo sano debe atravesar desde el nacimiento hasta la muerte. En cada etapa nos encontramos con diferentes necesidades, hacemos nuevas preguntas y conocemos a personas que influyen en nuestro comportamiento y aprendizaje. Etapa 1. Confianza básica versus desconfianza. Cuando somos bebés, nos preguntamos si podemos confiar en el mundo y cuestionamos si es seguro. Aprendemos que si podemos confiar en alguien ahora, también podemos confiar en otros en el futuro. Si experimentamos miedo, desarrollamos dudas y desconfianza. La clave de nuestro desarrollo es nuestra madre. Etapa 2. Autonomía versus vergüenza y duda. En nuestra primera infancia, nos experimentamos a nosotros mismos y descubrimos nuestro cuerpo. Preguntamos, ¿está bien ser yo? Si se nos permite descubrirnos a nosotros mismos, desarrollamos la autoconfianza. Si no, podemos desarrollar vergüenza y autoduda. Ambos padres ahora juegan un papel importante. Etapa 3. Iniciativa versus culpa. En el preescolar, tomamos la iniciativa. Probamos cosas nuevas y aprendemos principios básicos como cómo ruedan las cosas redondas. Preguntamos, ¿está bien que haga lo que hago? Si nos animan, podemos seguir nuestros intereses. Si nos reprimen o nos dicen que lo que hacemos es una tontería, podemos sentirnos culpables. Ahora estamos aprendiendo de toda la familia. Etapa 4. Laboriosidad versus inferioridad. Ahora descubrimos nuestros propios intereses y nos damos cuenta de que somos diferentes a los demás. Queremos demostrar que podemos hacer bien las cosas. Preguntamos si podemos lograrlo en este mundo. Si recibimos el reconocimiento de nuestros profesores o compañeros, nos volvemos laboriosos, que es otra palabra para trabajadores. Si recibimos demasiados comentarios negativos, comenzamos a sentirnos inferiores y perdemos la motivación. Nuestros vecinos y escuelas ahora son los que más influyen en nosotros. Etapa 5. Identidad versus confusión de roles. Durante la adolescencia, aprendemos que tenemos diferentes roles sociales. Somos amigos, estudiantes, niños y ciudadanos. Muchos experimentan una crisis de identidad. Si nuestros padres ahora nos permiten salir y explorar, podemos encontrar una identidad. Si nos empujan a conformarnos con sus puntos de vista, podemos enfrentar la confusión de roles y sentirnos perdidos. La clave de nuestro aprendizaje son nuestros compañeros y modelos a seguir. Etapa 6. Intimidad versus aislamiento.
Como adultos jóvenes, poco a poco entendemos quiénes somos y comenzamos a soltar las relaciones que habíamos construido antes para encajar. Nos preguntamos si podemos amar. Si podemos hacer un compromiso a largo plazo, estamos seguros y felices. Si no podemos formar relaciones íntimas, podríamos terminar sintiéndonos aislados y solos. Nuestros amigos y parejas son ahora fundamentales para nuestro desarrollo. Etapa 7. Generatividad versus estancamiento. Cuando llegamos a los 40, nos sentimos cómodos, usamos nuestro tiempo libre de manera creativa y quizá empezamos a contribuir a la sociedad. Nuestra preocupación es la generatividad. Si pensamos que podemos llevar a la próxima generación a este mundo, estamos felices. Si no resolvimos algunos conflictos antes, podemos volvernos pesimistas y experimentar estancamiento. Las personas en casa y en el trabajo son ahora las que más nos influyen. Etapa 8. Integridad del ego versus desesperación. A medida que envejecemos, tendemos a desacelerar y comenzar a mirar hacia atrás en nuestras vidas. Preguntamos, ¿cómo me ha ido? Si pensamos que lo hicimos bien, desarrollamos sentimientos de satisfacción e integridad. Si no, podemos experimentar desesperación y volvernos gruñones y amargados. Erik Erikson, un psicólogo germano-estadounidense que, junto con su esposa Joan, se hizo conocido por su trabajo sobre el desarrollo psicosocial. Fue influenciado por Sigmund y Anna Freud y se hizo famoso por acuñar la frase crisis de identidad. Aunque Erikson carecía incluso de una licenciatura, se desempeñó como profesor en Harvard y Yale. Bueno, simplemente es una pequeña introducción que creo que da como un buen resumen y una visión general, aunque ya hay cosas pues que se tienen que ir actualizando, ¿no? Como les decía. Bueno, pues la primera etapa y la tarea vital a conquistar es la de los 0 a los 2 años, que tiene que ver con la confianza y con la seguridad. Y les decía yo que esto no solo tiene que ver con que tengamos la comida suficiente o estemos en un entorno que nos metan en un corral con nuestros juguetitos, ¿no? Tiene que ver con atender todas las necesidades emocionales que hay, y esto puede empezar desde en el vientre materno, considerar pues al nuevo bebé que está creciendo, que está necesitado de reconocer su conciencia activa, de esa escucha que ya puede ir teniendo, de esa interacción con el medio ambiente. Y pues últimamente se han visto, ¿no? Como estos beneficios de empezar a hablarle al niño, de verbalizar tal vez como ciertas emociones que puede pues ir sintiendo. Entonces, aunque el niño no entiende las palabras, sí entiende el tono emocional, y si se le está tomando en cuenta o no, ¿no? Como un ser humano que está en desarrollo. Y de lo primero que se tiene que atender es asegurar este apego que tiene que ver con sentir, a ver, si nos imaginamos, ¿no? Como nuevamente lo que es ser un bebé muy pequeñito que está desprovisto, ¿no? De poder satisfacernos a nosotros mismos, nuestras necesidades, somos como completamente dependientes de ese ambiente. Y en la medida en la que yo manifieste una necesidad a través del llanto y el entorno pueda responder favorablemente sin generar un ambiente de tensión, se va a ir dando de manera natural pues el apego. Y el apego tiene que ver con esta confianza y con esta seguridad, donde yo me voy sintiendo sostenido y contenido dentro de la vida y me voy sintiendo protegido. Y esto es tan importante porque si los adultos en mi entorno se van encargando de lo que se tienen que encargar para cubrir mis necesidades, es fundamental que el niño de los 0 a los 2 años pueda sentirse libre para explorar, porque tiene que ir generando esa base que va a configurar su personalidad, haciendo millones de conexiones neuronales a través del movimiento, poco a poco del entendimiento y la conquista del lenguaje,
Y si no se le va dando eso, si el niño más bien siente o lo que se activa es la, la ansiedad, la alerta, o ya sea porque hay tensión o hasta violencia en casa, pues el niño no va a poder desarrollar todas estas características de este mundo interno. Y aquí menciono pues a la teoría polivagal porque es desde la neurociencia lo que se ha visto que da, ¿no? Justo esta sensación de protección, de confianza, de seguridad, si puedo o no confiar en mi entorno porque los adultos me están protegiendo de esas alertas, pero muchas veces son los mismos adultos los que generan esta tensión y desde ahí ya se van tanto dando compensaciones en el desarrollo como funciones de supervivencia que nos van haciendo poner nuestra atención en generar ciertos recursos que no nos tocaban a esta edad y entonces se hipoteca lo que sí se tenía que desarrollar en esta etapa. Para la libertad de exploración se tiene que contar con un ambiente preparado. ¿Y qué es esto de un ambiente preparado? Pues ir conociendo las necesidades de cada uno de los periodos sensibles para que el niño pueda estar en un entorno que pueda tener cosas a su alcance, cosas que no se pueda romper o que sean de peligro para él, para no estar con esta como sensación de te tengo que cuidar y vigilar cada segundo, porque si no algo te puede pasar. El ambiente preparado también funciona como esta protección en donde el adulto genera un ambiente con los estímulos necesarios para que se pueda dar esta libertad progresiva que también va generando esta confianza y seguridad de fondo. Y ahí, bueno, todo lo que yo les podría compartir de la filosofía Montessori, hay un libro precioso que se llama Un ser humano, que va describiendo cuáles son las capacidades y los periodos sensibles de los niños en estos primeros 3 años de vida y cómo se puede ir adecuando la casa y adecuando a las personas a percibir al niño como esta persona activa que necesita que se le vayan dando cada vez más la oportunidad de estos estímulos, mientras el adulto contiene y protege del ambiente exterior, satisfaciendo las necesidades que él todavía no se puede satisfacer. Y de lo más importante que tenemos que ir tomando en cuenta en esta etapa y en las demás, pero cuando no la tenemos en esta etapa, generalmente es más difícil que se vaya dando en las otras porque no se va dando de una forma tan natural y es la sintonía emocional y la verbalización empática, que se refiere a este tomar en cuenta que aunque el bebé es pequeñito, tiene esta necesidad de que sus emociones vayan siendo verbalizadas, reconocidas, y así se va dando también un vínculo que favorece el apego. Esta parte de la sintonía emocional es fundamental en todas las etapas del desarrollo, y si se logra aquí, ¿no? Como con esta naturalidad dentro del vínculo, la persona ya se va sintiendo reconocida, que es importante, que el mundo responde a lo que él va manifestando, que va estando ahí para él o para ella. Ahora, en el segundo y tercer año de vida se va dando tanto la sensación de la autonomía y de la autoconfianza. Continúa la necesidad de la libertad de exploración, ofreciendo este ambiente seguro con los estímulos adecuados y sobre todo es como mucho el desarrollo motor. En los 2 primeros años de vida se va dando, pero aquí se va consolidando, se va afinando. Entonces esta imagen me encanta, ¿no? Porque todos estos movimientos a través de juegos muy específicos van ayudando a que en la conquista del cuerpo en esta edad no solo es la conquista, se podría decir, como del cuerpo físico, pero también del cuerpo psicológico, ¿no? Como de puedo confiar en mí, en mi movimiento, en lo que yo voy haciendo, y mi cuerpo me va respondiendo y me va siguiendo en eso que yo quiero hacer.
Y aquí es fundamental saber cómo fomentar la autonomía a través de la independencia en pequeñas cosas que generalmente no dejamos que los niños hagan a esta edad, desde el saberse vestir, comer solos, ir conquistando esta parte de ir al baño, ir participando en tareas domésticas. Todo esto va ayudando a ver que el niño se va dando cuenta que puede con la vida y que su cuerpo va participando dentro de esta conquista, generando la autoconfianza. Y esto nuevamente pues también va permeando dentro de otras etapas. Y es muy importante no hacer las cosas que el niño pueda hacer por sí mismo. María Montessori, hay una de sus frases que más me impacta, que es: toda ayuda innecesaria en el desarrollo del niño le va a impedir realmente ser todo lo que puede llegar a ser. Entonces, nuevamente se aplica el concepto del ambiente preparado para que poco a poco pueda ir conquistando más capacidades. No hay que ponerles cosas que estén más allá de lo que ellos pueden lograr, porque eso, en vez de generar autoconfianza, genera frustración, pero es lo que también Vygotsky hablaba de la zona de proximidad, donde hay que estar atentos, tanto poner un reto suficiente, pero que no sea tan grande que genere pues la frustración, y aquí el adulto tiene que tener esta presencia para dar solamente la ayuda necesaria para que el niño pueda hacer como ese último paso, ¿no? Tanto en la conquista de la autonomía como del movimiento con el cuerpo. Y retomo esta frase que me gusta mucho del video: si el niño va pudiendo confiar en sí mismo, en su cuerpo, en sentir que va siendo incluido dentro de la dinámica familiar, se responde a esta pregunta de ¿está bien ser yo? Un niño que es constantemente corregido, al que se le dice que no, pero no por meternos en los límites que sí, sino cuando no se genera un entorno preparado, cuando vamos metiendo a los niños más en el ritmo del adulto y en las necesidades del adulto, donde no se contemplan sus propias necesidades, se le dice un no, pero en función de no haber puesto lo que el niño necesita en esa etapa. Hace poco fui a una comida y había un niño cerca de 2 años y ya lo estaban tachando de eres un inquieto, eres un berrinchudo, es que no se puede contigo. Y yo dentro de mí decía, pues no, o sea, el niño lo que necesita es explorar, y tal vez el entorno de un restaurante no es lo que favorece para esa edad. Entonces, pues bueno, es como ya ir considerando pues en ciertas estructuras y en ciertos hábitos, cómo ir favoreciendo, ¿no? Estos entornos en los niños. Y a través de esto el niño comprende la relevancia que tiene dentro del ambiente, si es incluido, pues si no es incluido, y se desarrolla o no la sensación de dignidad y de valía, ¿no? Justo a través de esta sensación de autoconfianza, de puedo ir aportando y soy importante para este entorno. Este video no se los voy a mostrar porque, además de que es un poco más largo, dura entre 20 minutos y media hora, pero es un video que quien lo quiera ver en Vimeo se renta por $5, pero es impresionante ver a este chico de 18 meses que es incluido en la dinámica familiar y donde se le va dando esta confianza para él participar en la preparación de los alimentos, en alimentar al gato, en saberse vestir solo, en saber ir a su ritmo. Muestra todo lo que se tiene que ir haciendo justo para que se pueda ir conquistando esta tarea vital de autonomía y autoconfianza. Quien lo pueda ver, y sobre todo quien trabaja con niños pequeñitos, es impresionante ver lo que un niño tan pequeño puede hacer cuando se le favorece y se le da ese entorno preparado.
Entre los 4 y los 5 años se juega mucho la tarea de la iniciativa, desde esta autoconfianza que se pudo ir ya desarrollando, ir cada vez teniendo más participación. Y se pone en juego el sentirse o no capaz para la vida. Y aquí la afirmación y el apoyo, esa presencia empática y el reconocimiento que vaya recibiendo del entorno, ahora afecta en el matiz de esta pregunta: ¿está bien que haga lo que hago? En la otra etapa era: ¿está bien ser quien soy? Y aquí es: ¿está bien esto que hago? Esto es bien visto, y entre más se le va reconociendo, acompañando, se va dando como una consolidación de la estructura interna de la personalidad. Es muy importante que se favorezca todo lo que tiene que ver con la curiosidad, y que en esta etapa no haya, o sea, es muy importante que si haya límites, eso siempre, tanto orden, estructura, horarios, rutinas, pero que no sea demasiado rígido o demasiado autoritario, porque esto ahoga la iniciativa del niño, hace que se haga como un poco más para atrás y que también se vaya generando una dependencia en estas figuras de autoridad que dicen lo que sí y lo que no. Y ya desde ahí se nos va separando como de ir hacia nuestra guía interna y de contar con nuestras referencias para ir haciendo estos ajustes de lo que está bien y de lo que está mal. Es muy importante ya la socialización en esta etapa, pues, del kinder, y ese reconocimiento que también pueden ir dando otras figuras de autoridad, pues en cosas que a veces los padres como que no miramos, ¿no? Aquí hay un ejemplo que me gusta compartir, que bueno, pues es de una familia que son como 6 o 7 hijos, y tuve en terapia a la quinta. Y en su familia se valoraba mucho todo lo que tenía que ver con el desempeño académico y con el desempeño deportivo. Era como lo que se miraba en esa familia, ¿no? Pero esta chiquita tenía una gran capacidad emocional y artística y social. Como en su familia eso no se reconocía, ella creció con muchos problemas de autoestima, porque cuando se comparaba con lo que se valoraba en su casa, decía: pues yo no soy eso, yo no tengo esa valía porque no soy lo que se espera de mí. Entonces, esta chiquita, claro que tenía muchas cualidades, y tuvimos que ir haciendo como todo un trabajo para que viera que esto que ella era muy importante y muy valioso, pero que su familia no lo había sabido nombrar. Entonces, a veces ya dentro del kinder, estas otras figuras pueden ir acompañando mucho a los padres a ir reconociendo esas cosas que son especiales en sus hijos y que les van a ir ayudando a reconocer sus propios recursos, que a veces uno, porque le damos importancia a otras cosas, no acabamos de saber mirar y reafirmar. Y también es muy importante evitar el perfeccionismo. Me acuerdo, ¿no? Desde momentos en partidos de fútbol con mi hijo, ¿no? Que desde muy chiquito, ¿no? Pero yo creo que todos podemos tener estas escenas, ¿no? Como del papá ahí en la cancha pidiéndole al niño ya de 5 o 6 años, ¿no? Que patee el balón de una manera y que se esfuerce y que no, es como el niño tiene que disfrutar de esa soltura en donde no hay una exigencia de un resultado específico. Nuevamente es esta parte de la curiosidad, de la exploración, de la reafirmación de lo que sí va haciendo bien, porque lo demás lo va a ir conquistando. Todavía es un niño muy, muy, muy pequeño. Luego de los 6 a los 12 años es la laboriosidad, y aquí la sensación de competencia y de capacidad es la que se pone en juego. Ya a esta edad ya hay muchas como energías psíquicas, por ejemplo, de las que habla Freud, en donde ya esa estructura principal de la personalidad ya queda estructurada
ya no hay como tanta energía que se requiere como en la formación de esa personalidad interna y se produce como una salida a poder ver qué es lo que hay afuera de otra manera, además de que a partir de los 6 años se da un cambio muy importante en el cerebro que ya es capaz de abstraer y de razonar desde otro lugar. Todo esto ayuda a que esté más la mirada dentro de este mundo externo y en ese mundo externo ir descubriendo las habilidades y los talentos personales a través del hacer, ¿no? Como que de los 0 a los 6 años tiene que ver mucho cómo se va configurando este ser interior y de los 6 a los 12 es una explosión preciosa en la que podemos acompañar a nuestros alumnos, a nuestros hijos, a ir descubriendo estas cualidades específicas, estos talentos naturales y tenemos que favorecer ahí todas las experiencias que podamos en que cada uno vaya encontrando eso que le hace como único y especial. Y aquí hay un video que no sé si alguno conozca, es el video de una canción que se llama Photograph de Ed Sheeran, pero bueno, me parece una obra de arte porque va retomando extractos de la vida del cantante que fueron filmando sus papás y que podemos ir viendo cómo los papás tuvieron esta genialidad de saber acompañar, encontrando las constantes que le fueron dando identidad a su hijo. Vemos que está el contacto con la naturaleza, la música, el contacto con los gatos, con los legos, con la pintura. Fueron como viendo esas cosas en las que su hijo particularmente se sentía feliz y talentoso. Cuando puedan ver ese video bueno, pues es una joya poder como realmente ir sacando esas experiencias. Y como les decía, ¿no? Pues esta estructura psíquica ya no está tan retenida, ¿no? Como por los movimientos internos y queda libre para probarse en el mundo. Y los amigos van siendo muy importantes en otro sentido que en la adolescencia, pero sí en este ir viendo, yo soy bueno en esto, tú eres bueno en esto, esta es mi diferencia, esto es lo que a ti te hace especial. Es más como desde este lugar. La adolescencia es una de las etapas más importantes porque nos va a ir dando este sentido de individualidad, de tenernos que ir separando, ¿no? Bueno, creo que en el video que les mostré está muy caricaturesca esa rebeldía, ¿no? Como con este adolescente punk, pero de todo eso que fuimos recibiendo, es como si en la adolescencia todo lo que fuimos metiendo a una mochila lo tenemos que sacar y ahora decidir qué me hace sentido a mí y qué pongo yo. Y en la medida en la que esta identidad esté clara, dará un yo fuerte que se puede separar de los padres. Y por eso es muy importante que se apoye esta necesidad que tiene el adolescente de diferenciarse. Luego seguramente va a retomar muchas de las cosas positivas que fue viviendo en el entorno familiar, pero si no las cuestiona, si no se distancia, no se puede separar y si no se separa no hay un yo que dé esta pues identidad sólida. Se siguen necesitando límites claros y una firmeza que los sostenga a través de todo esto que va cambiando. El cerebro del adolescente sufre una gran transformación, hay una gran poda neuronal y se necesita esa firmeza y esa contención de los padres, de las figuras de autoridad como referencia, que aunque él esté tambaleando, que no se quite, pero que le permita explorar y vivir esta separación. Y aquí favorece mucho la cercanía afectiva, la implicación en su mundo y en sus intereses, favoreciendo que cada vez vayan teniendo estas experiencias fuera de casa, con independencia, que puedan ir expandiéndose
claro, en ambientes seguros y controlados, para que vayan cada vez generando más autodescubrimiento y confianza en sí mismos. La adolescencia es de las etapas más importantes, que si esta tarea vital de la identidad separada y de yo un fuerte no se logra, se va a ir arrastrando, ¿no? Como a las que siguen. Aquí, bueno, pues hay que entender que en la época de Erikson era generalmente cuando la gente establecía una relación de intimidad ya para tener un proyecto de vida. Yo creo que hoy sí se va generando en esta edad la capacidad de poder intimar con el otro, pero también es el compromiso para un proyecto de vida que no solo es de pareja, sino como un proyecto de vida en encontrar una causa en que me puedo comprometer y desde esa intimidad poder implicarme desde eso que soy, que yo he descubierto. Y aquí ayuda mucho tener la aceptación y la reciprocidad, ir encontrando ese equilibrio entre dar y recibir. En la infancia, ¿no? Como en esos 12 primeros años fue mucho de recibir. En la adolescencia vamos como entrando un poco más al mundo de la reciprocidad, pero en donde se debe de instaurar este equilibrio, porque todavía en la adolescencia recibimos mucho de los padres. Aquí es cuando ya empezamos como a poder dar más y se dan las decisiones de vida generalmente más importantes, tanto de carrera como de pareja, o aunque esto se pueda dar también como en una etapa posterior. Se crece en la responsabilidad para hacerse cargo de sí mismos, social, económica y emocionalmente, ¿no? Es eso que yo recibí. Ahora me puedo girar como hice una identidad sólida y separada, entonces me voy dando cuenta que yo ya puedo, porque ya me siento capaz, me siento competente, con autoconfianza, seguro, como que se recapitulan todas estas tareas vitales. Yo la generatividad la retomo en esta etapa cuando generalmente ya se ha terminado una carrera, una maestría y se van viendo cómo en este giro yo ya puedo ir poniendo mis dones y talentos implicado en un proyecto muy concreto, pero ya con esta conciencia donde me toca dar al otro, donde me toca transformar al mundo. Se ponen al servicio estos dones y talentos al servicio de un proyecto integral que dé sentido y que unifique la vida y donde es crucial este descentramiento, ¿no? Todavía en las otras etapas estamos como muy arraigados dentro de nosotros mismos y aquí se tiene que dar esta salida para podernos dar y puede ser a través de la pareja, los hijos, el trabajo, los vínculos, la sociedad, la cultura, pero se tiene que dar ya este giro. Y pasamos de jugar a vivir, a jugarnos la vida, como a realmente creer que hay algo que a mí me toca hacer y aportar que nadie más puede. De los 40 a los 60 ya es esta etapa de la madurez, se da la crisis de la medianía, que bueno, yo acabo de vivirla y puede ser muy fuerte, pero cuando ya se sale de la crisis y se retoman estos frutos, es muy importante porque ya como que nos enfocamos en las 2 o 3 cosas por las que vale la pena entregar la vida, hacemos una síntesis de qué es lo que hemos hecho, con qué estoy satisfecho, puedo reenfocar esas energías y se abre una etapa como de mucha consolidación dentro de ese sentido de entrega y de mucha claridad en esta pues identidad y en lo que puedo aportar al mundo. Y la última, que tiene que ver con esta significatividad, con esta integridad del ego, se tiene que trabajar en clarificar el legado y la trascendencia que queremos dar al mundo,
puede iniciar una decadencia física y energética, pero eso ayuda para retraernos y enfocarnos a poder como regresar a nosotros mismos con todos esos frutos que fuimos sembrando. Y esta gran pregunta, ¿no? ¿Desde dónde ha tenido sentido nuestra vida? ¿Cómo hemos sido valiosos para el mundo? Y ya nada más para finalizar, pues uno diría, ¿qué pasa, no? Cuando no se fueron completando estas tareas vitales, o si yo tengo un grupo a mi cargo que está en una edad, ¿cómo le puedo ir haciendo para ir completando tal vez esas cosas que veo que fueron quedando pendientes? Y hay 3 grandes ventanas de plasticidad en las que podemos ir acompañando y favoreciendo el cambio. Bueno, los 3 primeros años el cerebro está completamente moldeable y son muy significativos. La otra es la adolescencia, con esta poda neuronal. Apenas veía yo pues una publicación de un psicólogo español que decía, no me acuerdo su nombre y sí me gustaría citarlo, pero hablaba que el cerebro del adolescente es como cuando nuestros teléfonos móviles están en actualización y entonces no podemos hacer uso de ellos, están como en stand-by porque están reorganizando todo, pero para que cuando esa reorganización se dé, esté funcionando mucho mejor, ¿no? Pues algo así pasa con el cerebro de los adolescentes y es una ventana de neuroplasticidad impresionante. Y las crisis, cada una de estas etapas que les acabo de compartir supone una crisis, y cuando hay crisis se cuestiona la estructura, ¿no? Que está dando como esa como seguridad y suelo firme, y cuando viene una crisis como que se cuestiona porque dice, esto que me funcionó hasta este momento, ya no, o sea, esta función de supervivencia hasta este momento de la vida me ayudó, pero hoy ya no me favorece. Entonces, saber que en cada una de las crisis que podamos ver en los niños pequeños, en los adolescentes, en los adultos, es cuando podemos entrar a apuntalar y a trabajar justo con todo eso, pues que no quedó bien consolidado, y que siempre hay una oportunidad para ir y para reconstruir eso que tal vez no tuvimos la oportunidad de recibir en el momento que necesitábamos. Y bueno, dejamos ahora sí el espacio que queda para las preguntas. Perdón si me extendí un poquito al final. A ver, déjenme ver si hay algunas preguntas en el chat. Voy a dejar de compartir pantalla. Perfecto. Y voy a ver si hay alguna preguntita en el chat. Bueno, hasta ahora no. Nada más hay saludos de cuando se fueron integrando todos. Pues en realidad hay ya muchas personas que están haciendo esta investigación sobre la neuroplasticidad. Lo que pasa es que es un tema muy amplio, ¿no? Hay unos que se enfocan en la neuroplasticidad en la adolescencia, otros en la neuroplasticidad, por ejemplo, pues a través del mindfulness o del tema de felicidad. O sea, es un tema como tan amplio y que está siendo tan investigado que dependería mucho de cuál es el tema en específico sobre la etapa o el enfoque de la neuroplasticidad que nos interese. No sé si haya alguna otra pregunta. Muchas gracias a ti, Alfredo. Espero que te haya servido tanto para comprenderte a ti mismo y pues si estás acompañando a otras personas en alguna de estas etapas. A ver, esta pregunta está interesante. Dice, ¿qué etapa de Erickson
Bueno, me imagino que es ¿a qué etapa de Erickson afectó más la pandemia? Pues yo me atrevería a decir que no se podría llegar a absolutizar a una etapa pues en específico, porque depende mucho de cómo se vivió en cada uno de los entornos y de los medios creativos, que, por ejemplo, pues en los niños chiquitos, si los papás se encontraron como una pequeña célula o sea, una célula, bueno, aquí en Puebla eran pequeños grupos de 4 o 5 niños donde las mamás se turnaban para poder estar con los niños, porque claro, tener a un niño muy pequeñito encerrado en casa con una necesidad de exploración y sociabilización, pues si no se daban, ¿no? Como esos ajustes creativos, podía pues afectar esa etapa, ¿no? O pues con los adolescentes que eh, necesitan estar mucho como en este contacto con los amigos y tal vez había mucha tensión familiar y no se pudo dar esos espacios de separación, pero yo te diría, yo tengo 3 adolescentes en casa y se fueron favoreciendo cosas que ellos les pudieron ayudar. Entonces yo más que a una etapa hablaría de cómo el entorno pudo hacer estos ajustes creativos para reconocer qué es lo que se necesitaba y aunque no de manera ideal, cómo poder ir compensando un poco. Yo creo que eso depende más de cómo fue la respuesta del entorno. En los adolescentes, ¿cuál sería un factor que más se ve afectado relacionado con la pandemia? Bueno, pues yo creo que sería justo el haber estado en un entorno familiar como muy restringido o de mucho miedo, donde no se les permitió poder tener como estos espacios, o sea que aunque fuera encerrado, pues hoy la mayoría de los adolescentes tienen un teléfono y podían estar en contacto, pero podían haber también como padres más restrictivos en donde la atención de la familia no daba esos espacios de desahogo y que pudieran estar pues en sus recámaras o haciendo sus cosas y se presionaba mucho a que tuvieran que estar todos juntos. Yo creo que tiene que ver como con ese estilo, porque pues a través de las redes yo creo que sí se pudo, digo, no es lo mismo la parte presencial, pero creo que se pudieron dar muchos ajustes creativos en esta parte de la socialización y yo creo que tiene que ver más con que los padres hayan ahogado este entorno, ¿no? Y hayan metido más presión o como, como menos libertad de actuar o si hay como dificultades emocionales en la familia, absorbían todo eso porque no tenían estos espacios donde ir tomando distancia. Luego dice, ¿de qué aplica usted la neuroplasticidad cotidianamente? Bueno, creo que esta pregunta es igual como muy abierta y muy general, porque si es una neuroplasticidad, por ejemplo, enfocada más hacia el aprendizaje, pues podría ser como ir haciendo cosas diferentes o ir dejando cosas que solemos dejar o usar de tal forma, hacerlas de forma diferente, pero puede haber otro tipo de neuroplasticidad que no solo es pues con el aprendizaje de las cosas cotidianas, ¿no? Puede ser como de muchos temas. Creo que es una pregunta como un poco general. Gracias, Lina María, por lo que compartes. Luego dice, los temas son tan interesantes de acuerdo a las etapas de vida desde los niños, jóvenes, adolescentes, adultos. ¿Cómo poder llegar a realizar en su entorno preparado? Bueno, el entorno preparado se hace conociendo las necesidades que hay detrás
de cada una de las etapas. Esa siempre es como la que nos va a dar la guía, ¿no? Por ejemplo, pues con esto de los adolescentes, ¿no? Pues como yo elijo hasta cierto mundo, pues un entorno que esté seguro, pero ahí dejo que mi adolescente conviva con sus amigos. O sea, como que depende de cada etapa y de cada entorno, conocer esas necesidades, ¿no? Por ejemplo, pues ahora de adultos, ¿no? En la etapa de los 25 a los 40, que tiene que ver más con la generatividad, pues todos los espacios que puedan favorecer la creatividad, el desarrollo de los talentos, esta forma pues de trabajar con grupos, con equipos, donde cada uno tiene algo valioso que aportar. O sea, como que también sería cosa de irnos a cuestiones específicas de cada una de las etapas. Luego dice, una inquietud, ¿cómo direccionar o priorizar aquellas etapas no conscientes y estancadas en edad adulta sin que genere caos existencial en el momento? A ver, así de lo que inicialmente yo entiendo con esta pregunta, la misma persona va marcando la pauta. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, a las personas que yo recibo en terapia, que justo dicen, a ver, yo venía funcionando así y lo que vengo haciendo ya no me funciona, es porque hay algo en su estructura que ya se dio cuenta de que necesita un cambio. Cuando esto no parte de la persona, de un momento de vida, de una toma de conciencia, es cuando podría generar un caos, cuando viene impuesto desde fuera. Pero generalmente la persona se va dando cuenta, va teniendo problemáticas, va teniendo dificultades, va teniendo un desgaste de energía, va teniendo síntomas que le van como marcando esta pauta, pero que viene como desde algo interno que está pidiendo ya ese cambio, que esa función de supervivencia pues ya cumplió y ahora ya es obsoleta y se tiene que generar una nueva forma de ser y en esa crisis, ¿no? Dentro de eso pues que no está funcionando, se hace revisar el pasado para ver qué es lo que está siendo carente que se está pidiendo generar. No sé si ahí me explique. Gracias, Carolina, por tus comentarios. Luego dice, ¿cómo apoyar a un estudiante adolescente cuando en su casa lo desaprueban porque no cumple con sus expectativas? Aquí hay un video que me gusta mucho de Elsa Punce que habla justo de la etapa de la adolescencia y que entrevistan a una maestra que tiene un proyecto precioso de teatro que con niños de una realidad no exactamente desfavorecida, pero pues que el entorno del teatro dentro de la escuela les permite ir teniendo más autodescubrimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo ir acompañando que este adolescente en esta separación vaya viendo que él es más, o sea, que vaya como generando más estas referencias internas y este reconocimiento que le puede ir dando su entorno para tener este yo fuerte, para que desde ese yo fuerte pueda decir, aunque mis padres no aprueben esto que yo soy, yo veo que soy valioso, ¿no? Y ahí toda esta parte del entorno creo que ayuda mucho a que pueda ir haciendo justo este distanciamiento y ver que no le toca responder a expectativa de los padres, sino a ir respondiendo a eso que él es y que está llamado a ser y generar un nuevo círculo de apoyo. Digo, claro que lo que nos digan nuestros padres siempre nos va a afectar y más allá de la adolescencia, pero cuando yo me voy probando en estos otros ambientes y voy recibiendo un reconocimiento y una afirmación positiva, eso ayuda
a completar mi identidad desde otro lugar. Bueno, aquí eso, pues hablan de que la pandemia afectó a todas las etapas, yo estoy de acuerdo, y que justo que depende mucho de qué fue haciendo nuestro entorno y si conocía o no las necesidades y cómo tener un ajuste creativo. Yo creo que estas personas que viven en la sierra y que tienen contacto con la naturaleza, pues bueno, fueron de los menos afectados porque ayudó mucho, ¿no? Como todavía poder tener esa libertad. Yo creo que la gente que estuvimos como más encerrados pues en la ciudad, por ejemplo, pudo haber tenido otro impacto. Dice, asumo el compromiso de preparar los ambientes para que mis estudiantes se motiven a aprender experimentando en el aula de clase. Muchas gracias, José Afranio, por eso, y toda la literatura de María Montessori, ¿no? Y, o sea, por ejemplo, este niño de un ser humano de los 0 a los 3, y hay otros autores de los 3 a los 6, pues que van acompañando mucho a como a ir comprendiendo estos periodos sensibles y esta parte de ir explorando, bueno, las inteligencias múltiples parten, ¿no? Como también de cómo ir preparando todo un entorno o generar un entorno resonante. Bueno, hay como muchos principios de neuropedagogía. No sé si estés ahí en la maestría, pero bueno, pues al inicio todo el primer ciclo habla, ¿no? Como de todo esto. Dice, una pregunta, ¿cómo abordar la situación de niños dentro del aula que no tienen límites y son consentidos en casa? Pues depende de la edad de los niños, ¿no? Creo que ahí a veces es un poco utópico, ¿no? Pensar que haciendo una concientización con los padres y hablando de la importancia de los límites, ellos pues lo van a empezar a implementar. Pero mientras el niño vea que hay una coherencia dentro del salón de clases, aunque eso no lo tenga en casa, con que lo tenga en el salón de clases y la maestra sea esa autoridad firme, que sea respetada, no por miedo, sino la mejor autoridad es la que tiene esa firmeza, pero también la cercanía afectiva, el reconocimiento del otro, esta como presencia empática que tiene el reconocimiento emocional de lo que está pasando con el otro, pero lo suficientemente firme que sigue dando un entorno que genera contención y seguridad. Entonces, yo ahí te diría que los límites tienen que ser muy claros, con consecuencias lógicas y concordantes al límite que se haya infringido, que no tenga como ese límite o esa consecuencia como una carga emocional extra, ¿no? Sino que realmente sea muy correspondiente y la constancia y la uniformidad pues de esas reglas y de esos límites en cada una pues de las circunstancias que se den, ¿no? Creo que eso pues ayuda y es lo que podemos hacer, porque el niño sí va captando. Cuando dentro del salón hay una figura fuerte y aquí esto no se permite y no hay flexibilidad hacia eso, el niño de 2, de 3, de 6, de 11 y de 12 sabe entonces que en este entorno no se puede, y eso ya ayuda porque el niño aprende a autorregularse y aprende que sí hay un límite, aunque en su casa no se lo pongan. Y la vida es maravillosa porque la misma sociedad te los va a ir dando, ¿no? Entonces, como mucha firmeza, con mucha claridad, sin la carga emocional que no corresponde como un evento, como que se puede ir dando. Y yo creo que, uy, ya nos pasamos 10 minutos. Es que han estado participando mucho con las preguntas y todas son pues como muy buenas. No sé si tienen un poquito de tiempo para que responda a estas dos últimas y ya nos despedimos. Dice, ¿cómo abordar a los padres permisivos, ya que eso afecta en la enseñanza, aprendizaje de los niños en el aula? Bueno, esta es como muy parecida a
a la otra en donde se pueden dar espacios de psicoeducación con los padres, pero muchas veces ellos no están receptivos y poner eso muy claro dentro del salón de clases, decir, bueno, esto será en tu casa, pero aquí el niño es una esponja y recibe y percibe y son muy inteligentes y captan hasta dónde se puede y hasta dónde no se puede. Entonces uno ahí tiene que estar muy claro, muy observador de uno mismo, de nuestras reacciones, de nuestra congruencia, para que por lo menos en el entorno en el que nosotros estemos, pues ese niño entienda que aquí sí hay un límite y aquí sí va a haber una consecuencia. Y ahí tiene que favorecer mucho como toda la estructura de la escuela, ¿no? A que, por ejemplo, bueno, hoy me impactaba, estaba yo con una colega y que, bueno, su esposo da clases en una universidad a nivel licenciatura y la madre se había ido a quejar a nivel universitario de una nota que le habían puesto al niño. Y entonces, imagínense si eso se da pues a nivel universitario, donde el niño ya se tiene que hacer completamente responsable de sus acciones en la escuela, pues ayuda mucho a que toda la escuela apoye el límite del maestro y que no ceda a estas presiones de los padres. No sé si han visto la película de Wonder, que es de este niño, bueno, que es de una historia real que nace con un problema genético en la cara y que no había ido a la escuela y que finalmente se incorpora y hay un niño que lo empieza a molestar y hay una escena con el director cuando el director llama a los padres, ¿no? E intentan, yo creo que todos conocemos a ese tipo de padres, intentan, ¿no? Como a través de la influencia o del poder o del dinero, como pues infringir esos límites y es importante que dentro de la institución en la que estemos sea como, a ver, aquí esto es así y los padres no pueden llegar a transgredir esto. Porque si no, ahí sí el niño pues ve que pues el papá con el dinero, con el poder, como este chico de la universidad, pues no hay nada, ¿no? Que les haga como tocar ese límite. Bueno, y ya la última pregunta dice, la pandemia también aportó a una mejorar de la relación de padres e hijos. Hubo una mayor y mejor interacción entre la familia, aunque esta situación también afectó al niño al momento de retornar al aula de clase, ya que desarrolló un apego muy fuerte con sus padres y familia. Bueno, esto que nos compartes, Yolanda, me parece muy bonito y hay muchas personas que sí lo vivieron así. A mí me ha tocado recibir a pacientes que justo pues por dinámicas familiares infuncionales era muy difícil permanecer en casa con violencia intrafamiliar, con abuso, bueno, con toda una serie de cosas que aunque no es la mayoría de las familias, en estas en las que esto se dio fue muy difícil, pero también esto me encanta que lo resaltes porque la mayoría de las familias quieren estar y quieren mejorar y hacer esta presencia y que esto seguramente ayudó a que el niño tenga como esta autoconfianza y este sentido de competencia reforzado, ¿no? Como por esta presencia que todavía se necesita de los padres. Pues bueno, yo creo que la dejamos aquí, pero muchas gracias a todos por su presencia, por su implicación y por todas estas preguntas que son tan importantes. Y seguramente nos estaremos viendo otra vez muy pronto.